Bueno, es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que estamos realizando y que queremos dar a conocer a todos los motrileños. Cuando comenzamos este ciclo, pues la verdad que lo hicimos con la convicción de que el patrimonio industrial no era un vestigio del pasado, sino que una herramienta de futuro. Hoy, en su cuarta edición, podemos decir con satisfacción que este proyecto se está afianzando en el tiempo como una apuesta firme por la recuperación, la preservación de nuestro patrimonio industrial. Estas conferencias demuestran que cuando una ciudad cree en su historia, que es muy importante, la convierte en motor cultural y en un elemento de identidad. El patrimonio industrial no es solo estructura, hierro, edificaciones, ladrillo, sino que es esfuerzo, es identidad, es trabajo, es progreso y es historia, sobre todo historia, porque Motril no se entiende sin su historia, no se entiende sin el azúcar y no se entiende sin el esfuerzo de esas generaciones que convirtieron esta tierra pues, en un referente de desarrollo social y económico. Y no se entiende, por supuesto, sin el puerto y sin las estructuras, las infraestructuras que vertebraron nuestro territorio y conectaron en un momento dado en nuestra historia la costa con el interior. Y no se entiende sin grandes hitos como el ferrocarril aéreo Durcal-Motril, símbolo de innovación y ambición colectiva que forma parte de lo que hoy reivindicamos. Y para hablarnos hoy de esta parte de nuestra historia está con nosotros una persona cuyo nombre es sinónimo de estudio serio y apasionado de nuestra historia industrial. Esto sí que me gustaría a mí recalcarlo porque desde el primer momento que contactó con nosotros, allá por el 2021, siempre ha estado comprometido con nosotros, ha participado en los 2 congresos que hemos realizado en la Fábrica del Pilar. El primero fue en el 2021, creo, por la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, era el tercer Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y la Obra Pública. Él ahí tuvo su ponencia y ahora ha participado en el congreso que tuvimos a finales de septiembre, que fue un congreso de un alto nivel de participación y de una infraestructura, la verdad que fuimos capaces de llevarlo a cabo, siendo un congreso, un reto difícil, pero lo conseguimos. Y también participó el que organizó el TICI sobre el patrimonio industrial mueble, que me gustaría también resaltar, si me lo permite, antes de terminar, a partir, que creo que es una cosa que deben de saber los motrileños, de este segundo congreso se ha redactado la Carta de Motril, que es un documento acordado por especialistas, personal investigador, instituciones, representaciones de la sociedad civil, con el fin de establecer los criterios, los principios y compromisos para el reconocimiento, conservación, investigación, gestión y, por supuesto, la transmisión y preservación del patrimonio mueble. La ciudad de Motril se ha sumado a un número de ciudades de capitales importantísimas del mundo y lugares que han promovido este tipo de carta documento internacional, donde allá por el 1931 la de Atenas fue la primera. Así que Motril se está postulando como una de las ciudades donde el patrimonio industrial está cogiendo cada vez más fuerza. Y sigo con tu presentación. Bueno, pues Antonio Sáez Calvo es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Es profesor titular de Metodología de la Investigación en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana, así como también la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene diploma en Estudios Avanzados en Doctorado de Tecnologías Industriales de la UNED. Actualmente está desarrollando 2 tesis, una sobre tecnologías industriales, ¿no, José Antonio? Y otra, que es la que nos toca a nosotros muy de cerca, que es sobre el patrimonio industrial, sobre la maquinaria de vapor y más en concreto sobre nuestra maravillosa fábrica del Pilar. Y la ha estado haciendo está todo dirigiendo la tesis don Miguel Jiménez Yangüe, ¿verdad? Que ya saben ustedes que era un ingeniero industrial, un gran erudito y conocedor y especialista en patrimonio industrial y en la maquinaria de vapor. Así que si me falta alguna cosa, me lo dices o tú lo apuntas. Así que, bueno, estamos dispuestos a escucharte.
que nos ayude a comprender cómo aquella infraestructura suspendida en el aire formó parte esencial en un momento de nuestra historia del ecosistema industrial del azúcar y de la modernización de nuestra comarca. Así que deseando escucharte. Muy bien, tuya pues, es la palabra. Es mía la palabra. A mí me gusta siempre hablar al público o a las personas que comparten conmigo pues, las distintas conversaciones y tal, como profesor de hace muchísimos años, también de la Universidad de Granada, es ponerme de pie y estar mirando por varias razones. Primero, para que esa mirada pues, sirva un poco de feedback o de reconocimiento de que lo que estoy diciendo por lo menos se va entendiendo. Y segundo, para que nadie se duerma. Son las 8 y pico de la tarde y eso suele pasar, en las clases suele pasar, los del fondo se suelen dormir, yo creo y espero que aquí no. Pues como me han presentado bien, la verdad es que tengo un TOC en el tema de formación. Y espero con esta tesis, que es verdad que don Miguel Jiménez Yanguas, que finalmente fue doctor honoris causa por la Universidad de Granada, era mi cotutor de esta tesis. Ahora queda Miguel Ángel Sebastián, que es profesor catedrático emérito de la UNED, y espero poder presentarlo antes del verano, una tesis en patrimonio industrial donde todo gira en torno a Motril. Y esa es un poco la razón de que esté aquí. Ahora entraré un poco en faena y es verdad que yo venía de una empresa, de una multinacional, de ACS, yo venía del Centroamérica y Caribe y tal, y yo venía con una idea muy interesante en cuanto al unfinished, que son los edificios que no terminan, no están inacabados. ¿Pero por qué están inacabados? Porque un edificio es algo vivo que puede tener varias vidas. De hecho, yo creo que aquí, o la fábrica del Pilar, o ahora la de San Isidro en Granada, y sobre todo yo venía de la zona colonial y descubrir que lo que era antes una casa palaciega, luego se convierte en museo y posteriormente en un hotel. Es decir, eso va también un poco relacionado con la sostenibilidad. Y yo venía con esa idea de lo que es unfinished, o que por eso ganó España el León de Oro de Venecia en 2014, lo ganó en el Festival de Venecia, precisamente con algunos proyectos que venían de Granada, precisamente algunos temas del azúcar y demás que se nombraban y edificios que lo que podían tener eran muchas vidas. Es sostenible porque es mucho peor derribar un edificio que darle más vidas, ¿no? Entonces, cuando llegué a el Congreso de 2021 a presentar una ponencia sobre unfinished, pues me quedé enamorado de lo que era la fábrica del Pilar y dije, esto es una catedral, realmente es una catedral donde me fascinó que vi trenes de molinos, vi lo que eran, aparte de los trenes, máquinas de vapor, y eso fue el punto de origen para decir, pues ya está, vamos a hacer una tesis de patrimonio industrial, que ya lo tenía bastante fijado, y girando en torno a la fábrica del Pilar, donde es uno de los 5 únicos, ya 4 porque han desmantelado uno, que conservan trenes de molino para formar o para poder moler lo que es la caña de azúcar y que siga con el proceso industrial de la obtención del azúcar, pues se ha recuperado, ¿no? También me llamó mucho la atención que el ayuntamiento tuviera una concejalía de patrimonio industrial. Y a partir de ahí me empecé a implicar, ¿no? También soy patrono de FUPIA. No pasa nada, pero es porque vemos la necesidad de reivindicar lo que es, como has dicho tú, la historia, no unos hierros viejos, no una chimenea que vuelan, sino que eso forma parte de la idiosincrasia y supongo que en las próximas conferencias se verá también cómo lo que es el patrimonio industrial está linkado o relacionado con el patrimonio histórico y con la vida de todos. De hecho, hay gente todavía, y eso también me gustó, que hay testimonios de antiguos trabajadores de la fábrica del Pilar. Y eso indica que hemos tenido algo que no conocemos y es una gran potencia industrial en nuestra región de Granada. De hecho, conocemos, o alguien se acuerda, Atarfe fue uno de los municipios con mayor renta per cápita por el tema industrial, porque tenían cemento, tenían los temas de abonos y fertilizantes, con Carrillo, Fertisac, todo eso. Luego fue Ejido y hemos tenido una iniciativa
en momentos quizá difíciles económicos o políticos, en los cuales ha habido unas personas, unos personajes que han llegado aquí, han visto pues una oportunidad de desarrollo y a partir de ahí pues se ha podido consumar esas líneas de industria que son las que tenemos que poner en valor. Yo sé que aquí en la audiencia hay profesores de historia, hay ingenieros, hay tal. Entonces, yo pretendo, porque esto forma parte de una tesis y solamente el ferrocarril aéreo ocupa 200 páginas, porque ha habido gente como Calvo, como Oña, como Agustín Castillo, que luego también el Ayuntamiento de Dúrcal tiene cierta literatura, pero he tenido la suerte de entroncarme o de conocer a un buen amigo y maestro como ha sido Miguel Jiménez Yanguas. Miguel Jiménez Yanguas tiene, esperemos que ahora se pueda, digamos, conservar y exponer al público y a toda la gente que quiera conocer ese pasado histórico industrial, pues un fondo bibliográfico de maquinaria, de conocimiento impresionante. Y eso es lo que me lleva también a completar esos artículos que se pueden ver por internet, que se pueden descargar y tal, donde el aspecto industrial de cómo se calculaban los castilletes, cómo se intentó pues, tener 3 subestaciones, cómo se aprovechó un salto de agua pues, para dar la potencia necesaria, cómo se salvaron pues, barrancos de 900 metros, ¿no? Toda esa puesta en funcionamiento con ingenieros de primer orden y con unos presupuestos y una iniciativa muy interesante del Marqués de Escoriaza, que es la famosa cuesta de Escoriaza que está ahí entre el Salón y al principio de carretera de la Sierra en Granada. Gente que vio con cierta visión que se tenía que articular junto con Texa, tranvías eléctricos de Granada, que formaban parte de un conglomerado madrileño, pero que llegaban a tener un montón de empresas. Tenía desde Enadra, tenían también un ingenio del azúcar, tenían también temas eléctricos, fuerzas eléctricas de Lecrín, del Valle de Lecrín, tenían también pues, una serie de empresas que juntas, todas ellas, junto con una de las redes más importantes de tranvías, y eso hay muchos expertos que ya han hablado de la red tranviaria de Granada, con 138 kilómetros de vía uniendo todos los pueblos de la metrópoli, que algún día Granada se unirá a toda la metrópoli y seremos una ciudad de 650.000 habitantes. Eso es otra reivindicación que me gustaría decir también. Pues, ¿qué faltaba? La conexión con la costa. Y me van a perdonar porque estoy pasando de las transparencias, pero bueno, luego las pondré. Entonces, el sueño de unir la capital o la parte interior con la costa tiene muchos problemas. Tenemos una orografía muy complicada, donde cualquier ingeniero de caminos pues, empieza a ver la posibilidad de túneles, de que haya pues, puentes o que haya pues, distintas conexiones viales, viaductos y demás. Y entonces, pues, en aquel momento se hizo un anteproyecto. Con esta pequeña o larga introducción, me tienen que perdonar porque estoy acostumbrado a hablar a alumnos y estar dando vueltas en clase, pues será lo que le voy a hacer la presentación. Es un resumen para que veamos qué características, primero, qué metodología es la que he aplicado, luego, cuál es la motivación para hacerlo y, posteriormente, pues, todos los datos que nos van a sorprender alguno de ellos y comparativamente con otros ferrocarriles aéreos. Me gusta hablar de ferrocarril aéreo y no simplemente de teleférico, y veremos qué características tenían que lo hacían inigualable e incomparable a otros medios de transporte que articulaban una infraestructura que hay que considerarla como un todo. ¿Por qué? Porque se produce el transporte de material, parte de ella energético, ya veremos qué proporción había de carbón con respecto a fluorita y a caña y azúcar y demás, y luego entroncaba en Motril con 2 puntos principales. Uno, la fábrica, y otro, el puerto. El puerto con 5 conexiones diferentes aéreas que eran complementarias a lo que eran los castilletes de transporte desde Dúrcal. ¿Y por qué Dúrcal? Porque era el terminal de los tranvías de la época. Llegaban los tranvías a Dúrcal y ahí había un cargadero donde se efectuaban las operaciones de carga a los vagones, que ahora entraremos en ello, ¿no?
Y entonces llegaba al puerto, que ahora por eso se llama la Playa del Cable, y que no es la única playa del Cable, hay otra en Marbella que veremos y también está abandonada y también es muy, muy singular y muy importante. Entonces no se puede entender la fábrica del Pilar sola sin ese suministro de material que lo hace un ente energético en su totalidad, porque había que alimentarlo con energía eléctrica, con saltos, llevaba el carbón, que no es el combustible principal, ¿no? Porque era el bagazo. Pero sí que el carbón le daba una serie de propiedades determinadas que no voy a entrar aquí, pero que sí que están recogidas en la tesis en cuanto a calor específico y rendimiento calorífico que podíamos tener, ¿no? Porque el carbón es diferente al bagazo, ¿no? Perdón. Llevo todo el día hablando y ahora... Pues vamos a ver. Para los que haya profesores aquí o que hayan hecho estudios y tal, es importante que la conferencia, que es fruto de un trabajo, no es un trabajo, como también he hecho, de irme con el coche desde Órgiva y ver desde dónde estaba el cargadero que había allí en las minas de Florita y luego ver qué vestigios quedan en el camino. Eso lo tengo fotografiado propiamente. También he cogido pues, referencias fotográficas de Agrif, bueno, de las asociaciones que hay de tranvía, de ferrocarril, que hay varias en Granada, que han puesto en valor, mucho antes que yo y demás, todo lo que es ese patrimonio industrial a base de fotografías, documentos y demás, ¿no? ¿Qué objetivos se puede marcar un trabajo profundo que luego me gustaría que se quedara en la fábrica del Pilar? Ver qué conocimientos y qué estudios hicieron que se escogiera este tipo de transporte, ¿no? Ver lo que llamamos el state of art, o sea, el estado del arte o de la técnica de la época, porque indudablemente se escogió lo mejor en tecnología, con las mejores empresas italianas y con los mejores ingenieros. Y luego, ¿qué factores hicieron, sobre todo lo económico, pues poder ejecutarlo de la manera que se hizo? Para ello hay que hacer una metodología cualitativa y cuantitativa. Cualitativa en cuanto a números. Es muy interesante que podemos encontrar números de la Sociedad General del Azúcar, del antiguo archivo de Texas, sobre todo de Miguel Jiménez Yangua, que tiene planos y tiene una documentación técnica inédita, que espero que vea la luz y de hecho ya se está haciendo con FUPIA pues una valoración y se está catalogando todo ese tesoro que tenía don Miguel y que tiene que ser algo público y que se pueda compartir en los ámbitos educativos y en los ámbitos del público en general, ¿no? ¿Qué modelos y qué situación, ¿no? Con eso se hace un análisis, el realismo político, porque siempre uno puede tener una capacidad, pero siempre hay un realismo político por una serie de circunstancias. Aquí estuvo desde la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra, es decir, esta infraestructura pues, sufrió diferentes cambios políticos y entonces hubo determinadas características que hicieron que en momentos determinados tuviera un auge y casi llegando al valor máximo de desarrollo y luego finalmente también explicaré cómo acabó. Y haremos una serie de conclusiones después. Bueno, yo ya creo que me he adelantado y ya he comentado lo que es la motivación personal y partimos de lo que es la definición, ¿no? Tenemos que disponer de un transporte adecuado en tiempo, calidad accesible y a unos precios no volátiles. Evidentemente siempre estaba al otro lado de la comparativa el transporte por carretera, pero los números daban para que este transporte tuviera su amortización y por esa continuidad que le daba esos 3 metros por segundo con vagonetas de 700 kilos, le daba una ventaja ecológica y una ventaja también en cuanto a coste en pesetas de la época con respecto a los camiones. Aparte que los camiones, las carreteras eran más malas, ¿quién lo va a saber? ¿Quién no ha ido a los Caracolillos de Vélez antes de que estuviera la 44 terminada la costa? Luego el desgaste del gasoil, el desgaste de neumáticos, la tecnología que podían tener los camiones, etc. Entonces esto fue rentable durante casi un cuarto de siglo, ¿no? He hablado de Texa, ¿no?, que pertenecía al grupo Canalejas 3, un gran grupo de empresas madrileño,
Y entonces Nicolás Escoriaza empieza Tecsa con 3 millones, eso lo sabrán más los historiadores que están presentes, y es que esta empresa, Grupo Canalejas, tenía el Banco Hispano Suizo, tenía minas, de hierro y demás en la parte de Almería, luego la azucarera de Adra, y luego tenía fuerzas electromotrices del Valle de Lecrín, como he comentado antes. O sea que tenía todo, tenía todos los elementos como para poder articular un transporte de este tipo, ¿no? Entonces, es importante ver que el azúcar y la minería se juntan en este transporte y entonces el cable se hace autopista. Esto es la foto del terminal de fluorita de mineral de fluorita de Órgiva. Y la verdad, lo que hay que comentar es que la primera característica que le hace diferente es que a sus hermanos, que muchos lo llamaban teleférico, otros cable, pero aquí se llama ferrocarril aéreo porque es de servicio público. Lo veremos más adelante. O sea, no estaba adscrito a lo que era una compañía minera para poder transportar carbón, por ejemplo, de un lugar a otro, o desde la mina al embarcadero, o a un centro o a un lugar donde se pudieran cargar con camiones, sino que era de servicio público. Cualquiera podía llegar a Dúrcal con un material y entonces con los precios que había en aquel momento ponerlo se podían acumular hasta 40 toneladas de material en espera, lo mismo que en el puerto de Motril, y esperar la cola y en 3 horas, más la estiva, desestiva, todo eso, al final 3 horas de camino, pero luego al final podían ser hasta 8 por la espera, por la carga en las vagonetas, la descarga, el papeleo, todo eso, porque al final llegaba a un puerto. Hemos de ver que hay transitarios y luego muchas empresas de navieras estaban ubicadas de Barcelona y de Valencia en el puerto de Motril y en Gran Vía, aquí en la capital de Granada, para efectuar todas esas operaciones de tránsito, incluso ganándole al puerto de Málaga, que eso es importante. Ahí tenemos una reivindicación fuerte porque ¿qué pasa? Que no hay una comunicación férrea para que el puerto de Motril sea un puerto el que va en línea recta con Madrid. Vamos, es un puerto que podría ser fundamental. Vamos a ver un poco de cifras, ¿no? En 1924 se hace una junta extraordinaria, lo voy a leer porque las cifras me pueden bailar ahora, y Tranvías Eléctricos de Granada, pues se hace una emisión. Hay que pensar que Tecsa ya estaba con el Marqués de Escoriaza desde 1904. En 1924 ya hay una serie de kilómetros bastante importante, llega hasta Dúrcal, creo que podían ser 80 y pico kilómetros de vía de tranvía, y entonces se produce una emisión de 4.200.000 con ese banco. También estaba el antiguo Banco Bilbao y el Banco Urquijo, también participan, y se producen 4.200.000 en acciones y 4 millones en obligaciones. Al final estamos hablando de unos 12, 15 millones de pesetas de aquel entonces, ¿no? Luego hago lo convierto en euros de ahora, lo pongo ahora después, ¿no? Se hace en 1927 una inversión de obra de más de 3 millones de pesetas. ¿Por qué lo pongo así? Porque en el dossier de patrimonio que he podido consultar de Tecsa lo pone de esa manera, ¿no? Es como un anuncio de que más de 3 millones de pesetas para que la gente pues, pueda comprar esas acciones o esas obligaciones, ¿no? Hay una ampliación de capital en un consejo extraordinario en 1931 de 7.800.000 pesetas. Pensemos, he puesto aquí un dato, el PIB español era de 31.800 millones de pesetas. Con eso nos podemos hacer una idea de qué porcentaje, todo y siendo una obra granadina, podía significar dentro del PIB español, ¿no? Luego, en el año 46, en el año 31 es cuanto más auge tiene, ¿no? Porque se produce una serie de cuestiones, una ampliación, se cambian las vagonetas, hay más vagonetas, ahora veremos. En 1946, esto es un poco lo que serían los hitos, se paraliza y hay unos costes mínimos. Bueno, aquí es importante. En el año 46 se produce, hay unos ingresos que son $500.000 de pesetas y los gastos es 1,4, es decir, casi 3 veces más los gastos
que lo que puedan ser los ingresos. ¿Por qué? Porque ahí empieza a entrar ya lo que son el transporte por carretera, hay una serie de problemas en lo que pueda ser la producción minera y también pues hay unas variaciones también en la producción de azúcar. Como todo está relacionado, pues ahí está. En 1950 ya hay una paralización porque hay unos costes de mantenimiento mínimos de 117.000 pesetas. Si lo pasamos a euros, eso no es nada. Pero imaginemos, con el dinero de ahora podríamos poner esto en marcha cada uno de nosotros, bueno, más o menos, ¿no? Y en 1953 se produce un cierre administrativo porque como es una concesión, porque pasa por terrenos determinados y tal, no hay expropiaciones propiamente dichas como podía ser en una vía férrea. Y luego, ¿qué ocurre? Que se produce una subasta y no acude nadie. Vuelve a haber otra subasta y tampoco. Y total, que en el año 59, tristemente, el gobierno se hace cargo y hace una subasta pública y se saca en hierros y demás, en todo lo que es el material, 7.232.307,25 pesetas. Y ese es el final triste de lo que ahora quedan, pues a lo mejor 2 torretas, ahora diré dónde están, quedan algunas... quedan algunos restos de hormigón que ahora veremos, que están grafitados y cuando pasa uno por ahí por la presa de Rules o si quiere ir para el interior lo ve y se cree eso que puede ser una antigua casa, una antigua edificación. No, son instalaciones que deberían tener un poquito más de decoro y por lo menos una cuestión es que una instalación como esta, restaurarla es complicado. Es mejor ponerla en valor, pero esos pequeños elementos que quedan todavía sería bueno dignificarlos. Claro, no todo pertenece a Motril, ¿no? Porque pertenece a Vélez, Benaudalla, a Órgiva, etcétera, pero sí que es una pena que por lo menos no haya una placa. Luego veremos que hay un sitio donde sí por lo menos hay unas placas y veremos por qué es, ¿no? Fijémonos que el coste energético era de 0,19 pesetas la tonelada, el coste energético. No quiero entrar aquí para no aburrir porque soy ingeniero energético, ingeniero industrial energético y no quiero poner fórmulas, pero eso cuando se publique el libro lo veremos. Hay un pico previo a la crisis de 118.000 toneladas y luego después va cayendo después, ¿no? Esto sería un poco lo que serían los hitos, ¿no? Un poco lo que es la aplicación tecnológica, entrando muy, muy por encima, porque esto hay planos y hay estudios económicos y hay estudios que son muy interesantes que he podido rescatar del cálculo de tracción del cable, cuando se cambiaba el cable que era cada 3 años, cuáles son las maniobras de mantenimiento, etcétera. Y aquí, para dar unas pinceladas en este rato que estamos juntos, el proyecto lo empieza un tal Antonio Bastos por una orden de 22 de febrero de 2026, es decir, hace 100 años. Por eso he querido poner la fecha. Hace 100 años que se empezó este proyecto. Luego se puso en marcha en el año 27, o sea que el año que viene tenemos tiempo para poder hacer algo. De todas maneras, un año antes, en abril del 2026, ya se puso en fase de maniobra. Es decir, ya funcionaba un año antes. Se puso un año en funcionamiento para ver si realmente funcionaba y realmente, imaginemos, un año en pruebas estuvo, ¿no? La instalación la hizo Kaiser, Bleicher y Polilin y ejecutamos, ahí empieza una de las características importantes. Ya hemos dicho que es que el cable, luego veremos que la longitud también es muy característica y le hace ser muy singular. Hemos visto también que es de servicio público, que no es servicio privado a una minería. Y ahora vemos otra cosa que es una ejecución tricable, por temas de seguridad. Había 3 cables, uno el tractor, el que hacía que se moviera la vagoneta, se enganchaba a ese y estaban espaciadas más o menos unos 100, de 90 a 100 metros, dependiendo de la carga, pues ya los técnicos que estaban en los sitios de embarque, desembarque o incluso en la estación intermedia de Rules, pues lo que hacían era calcular el peso y sobre todo la flecha, ¿no? ¿Qué es lo importante? La flecha, la caída que pueda tener el cable, la comba que tiene el cable entre medio de los 2 castilletes o de los 2 apoyos, como pasa con la instalación eléctrica. Se calcula el cable para que esté a una distancia mínima del suelo, ¿no?
Entonces había 2 cables portadores para darle más seguridad y uno tractor. Y tenía ida y vuelta. Luego veremos ahí los productos, luego tendré que ir más rápido, claro, porque me estoy pasando de hora. Pero había productos que bajaban a la costa y productos que subían de importación de la costa. O sea, ese es otro interés que tenía esta aplicación del cable. No subían vacíos, como en muchas industrias mineras, ¿no? Y luego pensemos que se montó la subestación del Padul. Sabemos que una subestación eléctrica es aquella que coge muy brevemente, ¿no? Lo que la subestación recibe, lo que es la potencia. La potencia es en vatios y la energía se multiplica por tiempo, vatios hora, kilovatios hora, megavatios hora. Ese concepto que no tiene mucha gente es que la potencia es la posibilidad, la fuerza por la velocidad, en este caso, que puede ejercer un motor o puede ejercer un sistema. Y cuando lo multiplicamos por tiempo es la energía, ¿vale? Y eso es algo interesante de ver. Entonces, la subestación del Padul, que recoge el salto hidroeléctrico, lo recoge con el generador a 25.000 voltios, que es lo que... Pero pensemos, los tranvías de Granada funcionaban a 600 voltios en corriente continua. Y este monstruo, porque había castilletes de hasta 33 metros de altura, funcionaba a 1.200 voltios para poder dar la potencia de los castilletes tractores de 250 caballos de vapor, que traducido a kilovatios sería unos 180, 185, ¿no? Porque hay que multiplicar por 0,735 si nos acordamos de física cuando estudiamos. Todos somos de la ESO, por lo tanto nos acordaremos, ¿no? No, de la ESO, no, somos del bachillerato, perdón. Es que tengo una hija en la ESO y se me han cruzado los cables. Todos somos del bachillerato y de la EGB, entonces os acordáis que pasar de caballos de vapor a kilovatios era por 0,735. Entonces, esos 250 caballos, motor asíncrono, pues era lo que eso. Se inaugura el 17 de abril, pero ya un año antes, que vino el ministro de Fomento, que era Rafael Benjumea, pero antes ya estaba en pruebas un año antes. O sea, que podemos decir en abril, aparte de Aguas Mil, porque las tenemos ahí, podemos decir que esa infraestructura ya estaba terminada y funcionando. Y eso hace 100 años, dentro de nada, ¿no? Más cosas. Bueno, esto es... Y aquí vemos, vamos a ver otra característica fundamental. Voy a ver qué hora es, no lo sé. El sistema es tricable, 2 portadores con un tractor. La longitud de la línea principal, la de Durcal-Motril, tenía 33,5 kilómetros casi, 33,4. Si uno mira... Estos son datos que he cogido de Miguel Jiménez Yanguas, porque el ayuntamiento de Durcal o Órgiva van metros arriba abajo. Creo que esto es lo que puede ser. Y luego con el ramal de Órgiva, que se acabó en el 29, tenía casi 39 kilómetros. Y aquí venía otra característica interesante de esta instalación, que es la más larga de Europa, o la que tiene una mayor longitud, la más larga, no es un apropiado, y la segunda del mundo. Hemos tenido la infraestructura aérea más extensa, con mayor longitud del mundo, después de una que estaba en Colombia para el tema del café. Había seis estaciones con tres subestaciones y un salto eléctrico. ¿Cuáles eran las estaciones? Durcal, Tablate, Rules, una central, bueno, los Rules en la central, perdón, Gorgoracha, Pilar y Puerto. Del Pilar, otra cosa importante, estamos con el núcleo del Pilar, al puerto. Había varias líneas que desde la caseta, que ahí está la foto que he puesto, pues iba al puerto donde tenía una nave de más de 40 metros en aquella época para poder almacenar y estar en combinación con lo que era aduanas, ¿no? Los castilletes, había 240 castilletes, entre 5 y 33 metros. Y hay un vano, el que comentaba, que es en el Barranco de la Negra, que tiene 900 metros entre castillete y castillete porque coge un desnivel enorme de un barranco bastante importante. La velocidad de servicio son 3 metros segundo, motores asíncronos de 250, ¿no? En las estaciones había motores asíncronos que permitían la tracción, pero luego tenía unos elementos de sincronización para que no hubiera distensión del cable. Y había también otra cuestión que era frenos
y antirretorno. Es decir, eso no lo he puesto aquí porque sería complicado, pero eso va a ir en el estudio, como ese cable, aparte de tener pues esa tracción en esas estaciones que había, pues de 250 caballos, para la época era un pedazo de motor, pues tenía además pues esos antirretornos para evitar que la vagoneta reculara, y sobre todo había frenos porque hay desniveles que son muy potentes. Ahora lo veremos, tengo otro cuadro por ahí, ¿no? Primero había 300 vagonetas y luego con una carga útil de 700 kilos. Y luego en el año 1928 se hace un refuerzo con 200 vagonetas más, lo que supone aumentar el 60% de la capacidad, una vez que se había visto que no había ningún problema en las tensiones que se podían provocar en el cable, ¿no? Y aquí están, ¿no? 3 horas sin transbordos, y luego se espaciaban hasta 100 metros, y bueno, el rendimiento teórico era 1000 toneladas cada 12 horas, porque eran las horas que funcionaba al día la infraestructura, y unas 1.600 toneladas tras el refuerzo, unas 1.600 toneladas. Teniendo en cuenta que los camiones ahora pueden tener 40, 50 toneladas, pues podemos hacer pues un ejercicio de ver cuántos camiones iban. Es importante que esto fue algo que la prensa nacional, porque entre los archivos no solo están los Miguel Jiménez de Yangua, gracias a que hay una hemeroteca diferentes en El País, en el ABC, en Ideal, etcétera, el Grupo Bochento en general, pues puedo bucear, o podemos, con un pequeño dinero, podemos bucear en la hemeroteca. Y tiene buscadores. Pues tengo como 230 referencias de artículos de prensa de aquella época haciendo referencia a esta infraestructura, ¿no? Entonces, es algo que también quiero aportar. Y aquí, en el ABC, en primera página, en Granada se inaugura la primera línea pública de transportes aéreos. Toma ya. Y que eso es para sentirse orgulloso. Luego dice otra cosa, y me van a permitir ustedes, o vosotros, que lo diga, dice, la región granadina está enhorabuena. Quiero hacer constar que existía Reino de Granada desde que 1492 hasta 1833. Luego hay la división provincial y finalmente pues existe Reino de Granada hasta 1982. Bueno, región de Granada, eso es otra cosa. Seguimos. Estas son las características de los distintos tramos que coinciden con las estaciones, ¿no? Esto está sacado del proyecto, ¿no? De la memoria del proyecto. Lo que miran es si la pendiente es moderada, si hay lomas alternas, con lo cual los castilletes tienen que ir evolucionando de una manera sinuosa, si hay viento dominante o no, porque hicieron estudios de viento, si hay un desnivel acumulado, por lo tanto tiene que haber un control de velocidad, y ya los castilletes, lo mismo que pasa con los postes de electricidad, los hay de ángulo, los hay de tracción, los hay de continuidad, y eso dependiendo de cada castillete, de lo que tiene que soportar, así es su estructura metálica y sobre todo su cimentación. Lo que sí se conserva mucho es la cimentación de muchos de los castilletes, que es una cimentación, un dado de hormigón con una ferralla interior y con suerte pues una placa de anclaje con unas esperas y algunos tornillos que son las placas que son los pernos, que son los que unían pues a lo que era la estructura. Con suerte se encuentran. A veces los cortaron de raíz y se ve un trocito de viga y se dice, bueno, por lo menos tiene este perfil, una IPN, un HB, etcétera, ¿no? Luego hay pilonas bajas, la integración con el muelle, que es importante, entonces hay que hacerse lo que llamaban, está sacado del proyecto, descarga disciplinada. Pensemos que va de exportación, va un transitario, y pensemos que hay también productos que vienen de fuera que tienen que pasar a aduanas. Y aduanas no significa exclusivamente que vaya al extranjero. Hubo épocas de España donde había aduanas entre las distintas regiones y demás, ¿no? Lo que llama, o sea, hay una palabra por ahí que suena a extraperlo y tal, pues ese es el tema, ¿no? Sigamos adelante. Bueno, esto es un esquema eléctrico muy simplificado, sin ninguna fórmula ni nada. Hay un salto en Dúrcal, una línea de alta tensión, o de media quizá, de 25 kilovoltios, y hay 3 subestaciones, la de Rules, la de Motril y la de Dúrcal. Hay una transformación a 1200 voltios porque los motores van a 250 caballos. Estos son fotos que
que también he pedido permiso, a Graf he pedido permiso antes de publicarlas. Y son muy interesantes porque antes hablábamos de la próxima conferencia era motrileños en la zafra de Australia, pues está en la zafra de Motril. Y luego vemos como hay un camión que pues recoge el bagazo, porque a veces se tenía que subir arriba también. Esta foto, se la debo a Alberto, es histórica del almacén que había aquí, ya no queda nada, evidentemente. Entonces, ¿qué más cosas? Y este es otro cuadro que quería comentar. Hacia Motril va harina, aceite, azúcar, caña, cemento y grano. Y desde Motril, en importación, carbón, nitrato de Chile, fertilizantes, combustibles y mercancía importada. Eso es importante. El ritmo de carga ya lo hemos dicho antes, la capacidad pulmón. Es verdad que hay capacidad pulmón que se desacopla en el puerto entre 200 y 400 toneladas, había dicho 40, perdón. Y luego hay un tiempo de estiva y desestiva que entre 1 y 3 horas, que junto con las 3 horas de movimiento, pues hace eso, que más o menos la media era 8 horas de transportar, ¿no? Bueno, esto es un poco una aplicación muy simple tecnológica, que esto luego se convierte en un 3D donde se ven los dos cables portadores y demás, y luego pues la estación de retorno y tensado. Lo importante de aquí en este esquema es que el motor puede ser reductor porque están las frecuencias. Hay una cuestión que es lo que es el voltaje, que son los 1200 voltios, que V por I, que la intensidad que lleva da la potencia, y si es corriente continua no hay ningún coseno de phi, es decir, que no hay ninguna reactiva por ahí que esté estorbando. Pero luego hay reductores. ¿Por qué? Porque si hay varias estaciones tractoras, tienen que sincronizarse. Eso está muy de moda con lo del apagón que vimos, la sincronización de red. Y luego lo importante es que en las estaciones de retorno pues hay un tensado, se tiene que mantener un tensado, y eso también se hace con esos motores, y luego se producen también contrapesos, como los de los ascensores. Tenemos un contrapeso de seguridad para que equilibre lo que es esa cabina. Realmente un ascensor es un transporte vertical, esto es un transporte horizontal a altura, más o menos, ¿no? Me parece que me he ido otra vez atrás. Vale. Hagamos una comparativa con otros sistemas similares en Europa y en Hispanoamérica. Ahí tenemos a nuestro Durcal Motril, 38,9 kilómetros, capacidad 700 kilos, potencia 184 kilovatios, que son los 250 caballos de vapor, año 1927. En ese entorno, entre el año 12 y el año 30, somos líderes. El de Italia, el de Austria, el de Chile, el de Cuba, no tienen tanta longitud, no tienen tanta capacidad y no tienen tanta potencia. Por eso es otro hito. Si comparamos con el entorno, realmente es importante, ¿no? Estos datos los he sacado están investigados de lo que es todo el fondo bibliográfico de don Miguel Jiménez Llangua. Le pongo don porque ha sido alguien espectacular, que nunca pidió nada, todo lo daba y se dedicaba a restaurar maquinaria en su casa. Increíble. Y todo por un afán simplemente de amor al patrimonio industrial, ¿no? Tiene su familia, bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, esto está del catálogo técnico de Ceretti y Tanfani, que me dijo, es que este es el único que creo que hay en el mundo. Pues afortunadamente lo conserva él, y luego también documentación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Durcal Motril fue solo superado, porque esto también es un dato que nos tenemos que quedar, por el Mariquita Manizales de Colombia, que tenía 72 kilómetros y transportaba café. Pero ¿qué pasa? Que no era servicio público, solamente transportaba el café. Luego después, 2 décadas después, y precisamente en guerra, porque hay unas historias muy, muy interesantes detrás de estos transportes aéreos, en Suecia, Segunda Guerra Mundial, podemos imaginarnos por qué, y hay unas historias, vamos, de novela. Tenemos dos transportes o teleféricos, que lo llamaban allí, el de Forsby-Coping, en plena Segunda Guerra Mundial, de 42 kilómetros, es un poco más largo que el nuestro, con 90 toneladas hora y 750 vagonetas, era más
digamos, más potente en ese aspecto. Y luego después, también en el año 43, se construye el más largo que se haya construido nunca, con 96 kilómetros para transporte de mineral, cobre, plomo y zinc, con 514 torres y numerosas estaciones intermedias. Ahí también está documentado y bueno, eso es lo importante para decir. Hemos visto que hay costes de mantenimiento, ¿no? Traducido a pesetas de antes. Hemos visto que era 0,19 pesetas la tonelada su transporte y su mantenimiento son 6,9. Por lo tanto, no llega a 7 pesetas la tonelada entre mantenimiento y coste energético. Un camión de aquella época, eso también ha habido que investigarlo, estaba a 10 o 12 pesetas la tonelada en cuanto a mantenimiento. Neumáticos, todo, porque entonces se estropeaba más. Ahora tenemos un vehículo y lo llevamos de vez en cuando al taller o las revisiones casi porque era la revisión obligatoria que nos tiene que hacer. Pero en aquella época sí que es verdad que tenía que ir, casi como las bicicletas que llevaban en la Vuelta a España antes, llevaban aquí por si tenía el pinchazo pues era muy complicado. Esos transportes por carretera pues se quemaba la botella, se hacían pinchazos, etcétera, y todo eso está estimado también, con lo cual era en aquel momento energía y mantenimiento un 30 o un 40% más barato el transporte aéreo en nuestro ferrocarril que por carretera. Por lo tanto, tuvo ese periodo de vida. Y todo que había que sustituir las poleas desgastadas, había que reponer los segmentos de cable cada 3 años, etcétera. Y su mantenimiento era importante. Por tonelada transportada, 90.000 pesetas, ¿no? No, 90.000 pesetas en total por 13.000 toneladas, perdón, era eso, ¿no? Había que reparar las torres dañadas por el viento y demás. Otro tema interesante que no es igual en otro tipo de transporte ferrocarril aéreo, teleférico, cable aéreo, es que de todo momento es que estaba publicado en toda España. Estos son una muestra simplemente. Bueno, esta es la hoja de vagonetas donde se hacía, pero los avisos de Moligar y de aduanas como Ibarra y compañía, Trujillo e Hijos, Naviera Valenciana, Nuestra Señora de Mallorquina, etcétera, son distintos transitarios que estaban asociados a navieras que estaban en las casetas, estaban en el puerto de Motril y estaban haciendo labores de importación, exportación y de tránsito. Ya digo que había mucho producto acabado de azúcar, etcétera, que llegaba al puerto con esas líneas, porque claro, de la fábrica del Pilar iba hacia el puerto con esos 5 cables. No cogía la infraestructura de Durcal, pero estaba dentro de lo que era el conjunto, ¿no? Entonces iba ese azúcar y demás, y venía el carbón, también venía por esa línea a Valencia, a los puertos de Valencia y de Barcelona, ¿no? Todo el mundo se pregunta, así evito que luego, así, en las preguntas ya las contesto ahora, ¿cuál era el porcentaje y qué toneladas de producto? Pues haciendo una estimación media claro, cogiendo... Bueno, tengo que decir que esto no es de IA, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Porque uno dice, esto se hace con la inteligencia artificial. No. Entonces, porque te dice mentira. Esto está hecho con un programita de Excel, recogiendo los datos, leyéndolo y tal, y resulta que vemos que los cereales y la harina marcan un 30%. Si sumamos IDA 100, que eso está claro. El azúcar y la caña va en segundo lugar, el carbón es el último, pero por eso, porque el bagazo era mucho más importante, bueno, porque se tenía ahí, también era un ahorro, eso es otro tema, la fábrica del Pilar y su funcionamiento. Abonos, muchos abonos, y cemento y construcción un 20%. Entonces, esa es un poco las cifras, toneladas aproximadas y tal, que se estimaban en porcentaje con respecto a un tipo de productos. ¿Todas dan 100? Sí. ¿Hay algunas menores? Sí, pero bueno, se desprecian, ¿no? Eso son los rubros, esto es como el diagrama de Pareto, ¿no? La mayor parte de la producción la ponemos ahí y seguro que ahí las décimas son de otro tipo de productos. Pero eso era lo fundamental, ¿no? ¿Qué pasó con la viabilidad? Pues que había competencia en las carreteras y luego el incremento de transporte en camiones. Había más camiones, había más empresas que podían llevar los productos fuera, bajaban más los precios,
Luego hubo unos factores técnicos como dificultad de mantenimiento y repuestos. Estamos pensando en Italia y estamos en una guerra mundial, en la segunda. Ya no es solamente nuestra guerra civil y nuestra posguerra, es que había una guerra mundial ahí, del año 39 al 45, que hizo mucho daño también con el tema de repuestos, ¿no? Faltas de ayuda y déficit de explotación también. Aquí un poco cómo sería el esquema. Lo que hay abajo a la izquierda está sacado de Miguel Jiménez Yanguas, junto con un montón de planos, ¿no? Son muy bonitos, la mayor parte está en azul, antes se hacían los planos en azul. Eso lo vemos mucho en las películas americanas, que sale el contratista con el plano en azul y todo en blanco o en gris. Pues esos planos están en ese color, la mayor parte. Son planos que están en azul, con fondo negro, con pintura dibujado en negro y tal. Ahí podemos ver el cable tractor y el cable de carretón, como se llama, que está arriba, los dos cables, ¿no? Ese es el Barranco de la Negra, lo he cogido de ahí del perfil longitudinal para que se vea esos 900 metros porque se hacían con dos castilletes, porque ese barranco, a ver cómo lo podemos ejecutar, dónde ponemos un castillete, dónde salvamos la distancia que hay entre el cable y el suelo para que no toque el suelo. Entonces, la orografía es complicada, eso ya lo sabemos. Y ahí hay un poco de esquema de lo que es el cable portante, la vagoneta, el cable tractor, etcétera. Un esquema muy básico, ¿no? Los esquemas son mucho más complicados. Ahora, para que no solo hable yo y descanse un poco la voz, y descansen ustedes de mi voz, lo que sí voy a poner es un regalo que descubrimos Miguel Jiménez Yanguas y yo, Miguel Jiménez Yanguas, que es la fábrica de Saraya Sugar Mill en la India, que es el alma gemela de lo que es el Pilar. Y vamos a verla funcionar. Fiberslill, como nuestras máquinas. Son nuestras máquinas de vapor, son nuestros molinos, pero en la India. ¿A qué les suena? Lo importante es el ruido, el movimiento y, bueno, el operario que está ahí pues va mirando a la cámara, ¿no? Fiberslill. Nada, dura 2 minutos, tampoco. Pero aquí se puede ver la maquinaria funcionando. Ojalá algún día pueda funcionar. Ahí tenemos todo el bronce. El que se llevaron probablemente. El émbolo, es que son las mismas. Aquí son gemelos, son 2. La nuestra tiene 3. Son 2. Regulando. Vamos, da una visión de funcionamiento de... Vale. Seguimos adelante. Bueno, esto es un poco poner el distinto tráfico anual de cable, cogido de la memoria de TEXA, de Tranvías Eléctricos de Granada, entre el 26 y el 35. A partir del 36 pues es un poco deprimente, pero bueno, ahí está. Vemos que en el año 31 es donde hay un pico.
Y luego sabemos que hay una cosa también que es muy importante en 39 kilómetros y es la seguridad. Entonces hubo muchos robos, sobre todo cuando empezó a declinar lo que era el transporte, pues hubo robos de cobre, de repuestos, etcétera, ¿no? Y entonces se elevaron los costes de personal y demás. El puerto de Motril también fue un cuello de botella porque curiosamente hubo una ampliación y eso hizo que fuera un cuello de botella para el tránsito de las vagonetas que iban, ¿no? Y luego también ahí en la dependencia del mercado también hay varias minas en Órgiva y tal que extraían fluorita y demás, y bueno, también ahí se produce una serie de historias que también son muy interesantes, que están fuera de aquí. Esto es lo que quería decir. Hay una ruta de los mineros que es de senderismo y tenemos ese cartel donde está ese castillete y donde habla del ferrocarril y el aéreo. Esto se puede ver, si alguien hace senderismo en Órgiva y lo ve, tenemos ese cartel en la Sierra de Lújar. Y luego ese castillete, que también es foto propia, es de busqué, ¿cómo se llama esto? La Loma del Señor Rivas. Son restos de torreta, queda poquito, pero que sería muy interesante que se pudiera mantener, ¿no? Estas son fotos mías también, las pueden tirar ustedes. Esto lo han visto muchas veces. Está grafitado, eso era la estación de Rules. Y si uno entra dentro puede ver dónde se hacía la carga, la descarga y demás. Y eso se tendría que poner en valor. Eso es otra reivindicación que podemos hacer. Y esa casetilla ahí tan fea, que está tan bien como hecha polvo, que delante hay como una placa de anclaje, lo pueden ver ahí en el suelo metálico, pues era el centro de transformación, el que transformaba la tensión a los 1000 voltios, a los 1500, a los 1200 voltios que funcionaba pues el castillete que había ahí de tractor. Eso está en Rules, se puede ver perfectamente cuando uno se desvía. Hay más, tengo fotografiado toda el área y demás y hay cuestiones. Creo que podemos entrar en conclusiones. No sé qué hora es ya, a ver. Sí, las 9:05, vale, pues eso, la hora, me he pasado 15 minutos, me voy a pasar 10 más. Entonces, al final hay que establecer unas conclusiones, lo mismo que los trabajos, ¿no? El cable era una solución de sistema, era un sistema, propiamente dicho, un sistema donde se combinaba la energía, la logística y el mercado en una sola infraestructura. Es lo que también se ha comentado antes, ¿no? La ventaja en su tiempo es que salva un relieve y hay una continuidad operativa. Era continua durante 12 horas, donde la carretera era más lenta y cara en aquel momento. Ahora no. La condición de éxito se daba por distintas razones. No solo porque Texa pertenecía a un grupo donde podía combinar los temas eléctricos de potencia con la minería, con el azúcar, con eso, sino también porque había un puerto operativo y una minería con volumen que cuando falla uno está el otro, aparte de la azucarera. La azucarera siempre está presente, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay vulnerabilidad en distintas cuestiones, ¿no? El mantenimiento de una estructura tan mastodóntica pues requiere repuestos, ¿no? Y eso se agrava en la posguerra. Resulta que nuestra posguerra coincide, acaba nuestra guerra y empieza el 1 de septiembre del 39 la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya se lía todo, ¿no? Los materiales, todo va a los ejércitos y a las naciones que están en plena lucha, ¿no? Hay un problema, así como el Pilar, dentro de todo, está en un ámbito relativamente reducido, estos son 39 kilómetros de infraestructura, ¿no? Entonces, un elemento que hay que tener en cuenta, un factor, es la dispersión, ¿no? Castilletes, estaciones. Hace falta un relato integrado. ¿Cómo se consigue? Bueno, siempre con dinero, ¿no? Pero que se puede poner en valor en Dúrcal, se puede poner en valor en Rules, en Órgiva y en Motril sería muy, muy interesante, ¿no? El patrimonio está muy disperso, ¿no? Entonces hay una pregunta abierta, porque no tengo la solución, la tenemos todos, ¿no? Y la tiene también ya están haciendo mucho desde el Ayuntamiento de Motril, cómo convertir esa memoria industrial en valor público, esa es, ¿no? Más conclusiones para ir cerrando, ¿no? Es una red económica, es un servicio público, el ramal de Órgiva se clausura en el 36, curiosamente, cuando empieza la guerra.
Allí, de todas maneras, aún se sigue apostando por esta infraestructura y en el Tablate se renueva el grupo motor, con lo cual dices, bueno, pues vale, hemos salido de la guerra, está tal, pero podemos seguir adelante. En el año 55 el Estado saca a subasta la concesión, porque finaliza y no se presenta nadie, a pesar de que no pone un tipo fijo, solo una fianza de 437.000 pesetas. Pero no pone, como en cualquier subasta, un tipo fijo. Podían empezar por 0 pesetas y se lo quedaban. No se lo quedó nadie. Es triste. Total, que en el año 59 ya, una vez que habían pasado robos, había incluso peligro en distintos de que pudieran caer los castilletes por la falta de mantenimiento. Bueno, ya cuando no se mantiene, sí que esa infraestructura puede ser un peligro, el cable robado, etcétera. Y se subasta públicamente y los chatarreros, están documentados quién se lo lleva y todo, ¿no? 7.232.000 pesetas los materiales. Pues ya está, hay una frase de reivindicación, hoy seguimos discutiendo las mismas conexiones. Y aquí estaría pues todos los puntos de discusión que podríamos. Y para acabar un poquito ya y quitarnos ese mal sabor que nos ha dado el cierre, resulta que hay cable minero que han aprovechado otros, sobre todo en Asturias, en el norte, para convertirlo en teleférico turístico. El mismo recorrido, los mismos castilletes renovados, se utilizan en Picos de Europa, en Covadonga, y último es el de Tormaleo. Ahora mismo está porque está en estudio por el impacto ambiental, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de Tormaleo, 4,5 kilómetros más o menos son 13,7 millones de euros, es lo que estaba presupuestado. He podido acceder al proyecto porque se puede descargar. Podemos descargar todo del BOE, podemos descargarlo de la Gaceta de Madrid, podemos descargar del Congreso, podemos descargar. Tenemos la suerte de que en la Biblioteca Nacional hay muchos elementos, lo que pasa es que es tiempo y hay que tener un TOC para eso, ¿no? Entonces, con 1.100 usuarios al día, pues podía ser rentable. Y tiene un desnivel de 509 metros, ese nuevo proyecto de Tormaleo de teleférico turístico que sigue los mismos pasos de la antigua explotación minera. Esto es lo que hablaba, ¿no? Qué triste, ¿no? Es el final de otro transporte aéreo de material, de carbón, y queda eso ahí en medio, en Marbella. No sé si lo habrán visto algunos, una foto tirada desde arriba y otra foto desde abajo. Entonces se llama el poste del cable. Aquí llamamos, que por cierto, se grabó un episodio de Verano Azul en la playa del Cable, haciendo ver que era Nerja y tal, se grabó ahí. Entonces eso también es poner en valor, pues ya está, ¿no? Es el último vestigio del funicular minero, es otra palabra, en Marbella, que es una pena, ¿no? Y luego me gustaría hacer el homenaje a un cable minero que funciona ininterrumpidamente con su mantenimiento desde 1920. Es el Cloughton Brickworks, que es una fábrica de ladrillos, y obtienen todo lo que son las arcillas, los transporta cruzando una autovía, que hacen 42 millones de ladrillos al año y que en sus estudios dicen que con la inteligencia artificial, aquí sí que la han utilizado, para ver cuál sería el mejor transporte hasta 2036, resulta que este era mejor. Luego hay un dato que es muy interesante, porque uno dice, ¿y esto es actual? Pues podemos encontrar que hasta el año que viene hay 21.500 millones de euros a nivel mundial en inversiones de cable, teleféricos, bueno, ahí meto todo, ¿no? Teleféricos turísticos, funiculares, transporte de material, etcétera. Es decir, que no es algo que esté, ¿no? Tengo, a ver, que se me ha ido, aquí, me parece, sí, aquí tengo un poco, que con mucho orgullo, voy a tener que ponerlo esto delante un momentito. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Ay, es que lo he puesto detrás. Es de pues tiene también los 100 años.
Son imágenes que también se han encontrado, o he encontrado, de cómo el cámara que lo grabó pues tenía cierto pulso, pero se puede ver un poco cómo los castilletes y cómo van las vagonetas llevando esos limos, esas arcillas hacia la fábrica de ladrillo, ¿no? Y son muy parecidos a los que teníamos aquí. Era por poner algo, una imagen más, ¿no? Un vídeo, ¿no? Ahí está, para hacernos una idea de lo que es la tracción. Claro que su capacidad era menor, se ve que no son los 700 kilos que teníamos aquí, ¿no? Sí, esta es más pequeña, pero que lleva 100 años funcionando, desde 1926. Son más pequeñas, sí. Las nuestras eran de 700 kilos, mucho motril, ¿no? Pero es para ver un poco cómo una instalación ha podido sobrevivir 100 años porque eso es actual. Y se puede ver en esta... Ya está acabando, ¿no? Tampoco quiero aburrir, son 2 o 3 minutos de... La imagen de Saraya, de la fábrica de la India, era mucho mejor, era más estable, pero bueno, es que no he podido encontrar más que fuera de la época. De hecho, yo creo que es la única, porque comenté con esta gente de Lancashire, me he contactado con ellos por WhatsApp y tal, les he preguntado, dicen ellos que es la única que tiene más de 100 años y está en funcionamiento. Y es simplemente para que veamos que, bueno, quizá al ser más pequeña ha podido sobrevivir más, ¿no? Por lo menos que se vea. Agraf, y luego pues Calvo Pollo, Oña, etcétera, Agustín Castillo, es decir, hay mucha gente, en Dúrcal, también la Fábrica del Pilar tiene algo, Rincones de Granada. Esto es una pequeña muestra, la bibliografía es súper extensa, pero estos son pinceladas de que todo tema de investigación se tiene que sacar de fuentes aparte de ver. Y ya está, gracias por la atención. Y el título que tienen los capítulos en la tesis, no es solamente es así, Aproximación tecnológica al transporte industrial por cable aéreo, Dúrcal Motril en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y factores que influyen en la toma de decisiones. Esto es lo importante. Yo creo que ya acabamos. Ahora, cerramos. Muchas gracias.